Amigos, muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros en su programa Simichat. Pues estamos totalmente en vivo, aquí desde el Corporativo de Farmacias Similares, y muchas gracias a todos los que ya están conectados, que ya son varios. Muchas gracias, amigos, por estar aquí con nosotros. Está conmigo el día de hoy el psicólogo Luis García. Muchas gracias, Luis. Hola. Y acá también en enlace está el psicólogo Gus Ramírez. Gus, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias, muy bien, ¿ustedes qué tal? Bien, también, Gus. Y justo, amigos, estamos acá en el programa, un programa que teníamos pendiente con ustedes, que ya también estaban esperando, pues ya de hace un mes, ¿no? Un mesecillo. Antes del Día del Padre. Exactamente, íbamos a hablar de este tema, que también es muy, muy importante, en donde también tiempo atrás habíamos hablado del papel de las mamás y no desde un lado tan positivo como por lo regular se habla, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar, bueno, antes de adelantarnos al tema del día de hoy, les recuerdo rapidísimo nuestra línea, el 800-911-6666 en la opción número 3. Si tienen alguna duda, si desean alguna asesoría, con gusto estamos ahí. Está ahorita el equipo de psicología para poderlos apoyar. Como saben, estamos las 24 horas, todos los días del año, y no hemos parado y no vamos a parar. Y bueno, como saben, también estamos por nuestras redes sociales, por Facebook, como Centro Nacional de Diagnóstico para las Enfermedades Emocionales. Ahorita los que nos siguen también por Simi Radio, para el programa. Entonces, avísenle a todos sus amigos y amigas también, porque vamos a hablar justamente de un tema en donde culturalmente se hablaba, es más, hasta las propias teorías hablaban de cómo la crianza estaba dirigida principalmente hacia las mamás, desde el momento en que estamos embarazadas hasta que nuestros hijos son adultos y hasta después, ¿no? Que ya ahí ya no nos compete la crianza, pero muchas veces ahí nos continuamos sin que sea nuestra labor, ¿no? Y que muchas veces se reducía la paternidad solamente a la parte de proveer, y reducía mucho la labor que ejercen los papás, ¿no? Y que actualmente o aún se sigue viendo como que el papá ayuda, ¿no? Y eso vamos a hablarlo en el transcurso del programa, que pues realmente no es así, ¿no? La labor del papá es sumamente importante en el desarrollo de los hijos. Entonces, hoy vamos a hablar de padres autoritarios contra nuevas paternidades, y es por eso que estamos acá, parte del equipo del CENDE, con Luis y con Gus, para poder hablar de este tema. Que por cierto, ahí está Gus en pantalla, que está muy guapo, nos está opacando aquí el licenciado Gustavo, pero bueno, ¿no es así en persona? No. Es más guapo, quiero decir. Es más atractivo de cómo se ve. Bien, pues empecemos entonces con este tema que yo creo, Pau, Gus, si estarán de acuerdo conmigo, no nos va a alcanzar el tiempo para hablar de todo lo que tenemos que abordar. Y bueno, pues yo creo que ahora, lejos de hacerlo como costumbre, o como acostumbramos a hacerlo, con una sesión de preguntas y respuestas, como lo hacemos con algún invitado, pues la invitación es a que ustedes también, queridos siminautas, participen con nosotros en esta mesa de análisis, y puede convertirse incluso también, ¿por qué no?, en una mesa de debate. Exacto. Acerca de la nueva educación, las nuevas paternidades. Hemos recibido ya algunos comentarios a través de nuestras redes sociales, en donde preguntamos, ¿no?, a ustedes que nos siguen a través de Facebook, ¿cuál era la diferencia entre padres autoritarios y las nuevas paternidades? ¿O cuál es la diferencia entre los padres de antes y los papás de ahora? Y bueno, ahí ya hubo varios comentarios en donde antes los hijos respetaban, ahora ya no lo hacen tanto, ahora los hijos nos humillan a los padres, o antes se educaban con más miedo. En fin, yo creo que hay muchas cosas que están en el aire, muchas cosas que son mitos, y bueno, pues precisamente de eso vamos a hablar. Entonces, ¿por qué empezamos, Pau? Bueno, justamente esta parte, si podemos empezar como la cuestión cultural, ¿no? En donde actualmente todavía escuchamos o en casa, ¿no? ¿En qué quieres que te ayude? ¿No? No, pues échale ojito a los niños, ¿no? Y cómo también como papás vamos, como dividiendo también hasta una cuestión hasta como de género, ¿no? Dejamos como de lado a la mamá es realmente a quien le toca criar a los hijos, ¿no? Y veremos también o leíamos en unos artículos que también se le depositaba a la mamá esta parte de criar hijos machistas, y no solo es a la mamá, sino es una cuestión de un contexto, ¿no? Tanto educa como el que no. Exacto. ¿Sí, Gus? Sí, y fíjense que hay una cuestión también importante que hay que considerar, la parte, estamos actualmente en una situación de transicional, ¿no? De ese cambio,
que se busca a partir de esos estereotipos de género, ¿no? Que son los que permiten precisamente este tipo de prácticas, este tipo de roles dicotómicos de lo que le toca a la mamá, lo que le corresponde al papá, y son situaciones que pues se van modificando. Sin embargo, pues sí nos queda siempre ese fantasma de lo que nosotros normamos, lo que pensamos como lo normal, ¿no? Como aquello que tiene que ser. A veces ya no se debe cuestionar, solo tenemos que practicarlo porque así nos enseñaron que debe ser, ¿no? Criamos niños, hijos, para formar buenos padres, o niñas para formar buenas madres, a partir de sus primeras enseñanzas con los roles en el juego y demás, pero no les enseñamos no les permitimos más bien cuestionar, porque los niños por naturaleza preguntan, ¿no? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué suceden este tipo de cosas? Pero nosotros nos estamos limitando a la parte de, pues así debe ser, ¿no? Y guarda silencio. Y entonces convertimos a nuestros niños en tipo robots, digamos, para reproducir estos estereotipos. Y entonces, pues es importante, justamente por este tema de las nuevas paternidades, identificar cómo nuestro rol como padres, como madres, por supuesto, también puede ayudar o contribuir a que estos roles se rompan, ¿no? Claro. Que también creo que hay que señalar, y ahí tal vez empecemos un poco el debate, que no se hace de manera consciente, es decir, tampoco es que el padre per se deslinde de las responsabilidades de la crianza emocional del niño. Como comentaba Gus, claro, creo que finalmente es una educación que se ha ido pasando de generación en generación, ¿no? Es decir, la abuelita enseñó a la mamá a ser buena mamá y la mamá enseñará a la hija a ser buena mamá. No es que propositivamente estemos buscando afectar o señalar al papá como irresponsable a nivel emocional y solamente el proveedor, o a la mamá señalarla como quien de repente cumple esa función hasta después de los 60 o 40, ¿no? Sí. Pero creo que, como lo comenta Gus, es importante empezar a cuestionarse, porque también se ha demostrado desde muchas teorías, desde la crianza positiva, que es en donde he estado inmerso actualmente, que la presencia del papá y de involucrarse emocionalmente con los hijos realmente es lo que lleva entonces a ese objetivo primordial que tenemos todos los papás, que es crear hijos con valores, ¿no? Exacto. Claro. Aquí algo que me salta un poquito de lo que comentan es desde esta parte como de estereotipar, ¿no? Esta creencia, ¿no? De que las mujeres, por el simple hecho de que somos mujeres, tenemos este instinto maternal, ¿no? Cuando ya somos mamás, híjole, no, bueno, pues nos volcamos al hijo y lo protegemos y estamos llenas de amor frente al hijo, ¿no? Cuando sabemos que el instinto maternal hoy por hoy lo seguimos escuchando y ese no existe, sino es también una construcción cultural, ¿no? Y que también nos carga a las mamás, ¿no? De una serie de creencias que si, por ejemplo, estoy pasando por depresión postparto, si de verdad no me siento o considero que soy capaz de ser mamá aún teniendo hijos, ¿no? Pues esta creencia de que tengo mi instinto maternal, pues me deshace, ¿no? Pero también eso, justo se habla del instinto maternal, pero no de un instinto paternal que tampoco, o sea, porque tampoco existe. Tampoco existe, ¿no? Pero se quita como esa parte emocional hacia el hijo, hacia los hijos, ¿no? O sea, estereotipamos que y reducimos esta parte de que justamente las mamás tenemos que cuidar, proveer, más bien cuidar, dar el afecto, y los papás tienen que proveer solamente, y se cae como en esta parte de la reducción, ¿no? Y fíjense que algo bien importante que ahorita, por lo que comentas, Pau, es esa parte de la permisividad que se tiene en la parte social, digámoslo de esta manera, en cuanto al padre ausente. Hablaba hace un momentito de esa transición, de esos cambios, de esa tolerancia que hay incluso de hoy las familias monoparentales con padres ausentes, que pareciera no ser tan cuestionable, ¿no? Es como si la mamá está con los hijos, bien, pues es su labor, ¿no? Pareciera ser su labor, y que de eso determine el bienestar de los hijos. Pero un padre ausente no está actualmente, o está más tolerado, por así decirlo, porque entonces él tiene que hacer su labor de proveedor, y como la mamá es la encargada del cuidado de los hijos, así está bien, o sea, está tolerado de esta manera, solo así, ¿no?
Y entonces nos damos cuenta que pues a pesar de que haya dificultades, de que hoy en día, no hoy en día, hace ya tiempo empezaron a cambiar estos tipos de familias, ¿no? En donde ya se permiten las mujeres poder alzar la voz, poder decir esto no está bien, poder defenderse contra este tipo de violencias de género, ¿no? Muy escuchadas y que siempre han existido, ¿no? Y que a partir de eso, pues entonces se defiendan, se cuiden, se autoprotejan de una forma en la que dicen, termina con esto, y si los hijos se quedan con las mamás, no significa que porque así deba ser, ¿no? Pero pienso que vivimos en una parte, transitamos por un camino cultural en el que así tendría que ser, ¿no? Pareciera que así eso es lo normal, que los hijos tengan que estar con las mamás, y los papás, si están ausentes, pareciera que no hay ningún problema, ¿no? Tan cultural es que seguimos hablando en este programa que es de paternidades de las mamás. Exactamente. Y creo que tenemos entonces que volvernos a encauzar al tema que justo vamos a hablar hoy, que es el tema de las paternidades, y mencionar que no solamente el hecho de estar presentes, porque ahora es como lo que se nos pide, va a funcionar, porque podemos estar presentes sin ninguna estrategia educativa o con ninguna idea educativa, que es lo que hemos ahorita platicando fuera del aire con Pau Gus, con los comentarios de Facebook, que realmente hay muchos mitos, mucha falta de información acerca de la educación con los hijos, y entonces justo ya hablando y vinculando con lo que decían ustedes, con este tema cultural y de los estereotipos, la presencia del padre no solamente es la del proveedor, sino del que regaña, del que pone límites, del que está de mal humor, del que cuando obedecen a la mamá, entonces te va a acusar con el papá. El papá es como la parte rígida, o por el contrario, ¿no? También suele ser la parte suave, porque mamá es la loca, mamá es la que siempre tiene que andar diciendo que recojan las cosas y demás, y entonces papá es esa otra contraparte. Y finalmente la presencia tanto del papá en ese sentido, sin ningún tipo de estrategia o conocimiento sobre la educación de los niños, que bueno, también cabe decir que nadie nos enseña a ser papás, pero pues creo que sí es nuestra responsabilidad, pues ahí sumergirnos en las lecturas, o ahora es más fácil con YouTube, hay muchísima información, pues por lo menos saber qué estamos haciendo y a dónde vamos, ¿no? Porque luego se nos van de las manos y nos preguntamos qué hice mal. Bueno, pues nunca supiste en dónde estuvo el error, porque nunca supiste tampoco cómo dirigías tu educación. Y de aquí, que hablemos justamente de una de las importancias más sobresalientes de este tema de la paternidad, porque es una excelente puerta de entrada para la prevención de la violencia, ¿no? De la violencia contra las mujeres, los niños, las niñas, y creo que es importante justamente abrir esas puertas que la verdad son tan importantes para prevenir eso y pues procurar el bienestar, ¿no? Pues en este caso de las nuevas generaciones. Oye, sí es cierto, a ver, ponga sobre la mesa este tema. ¿Qué tan cierto consideran ustedes que la relación que tenga el padre por ejemplo, con una hija, va a determinar el tipo de relaciones que la hija tenga con sus parejas? Bueno, en este caso yo pienso que la parte de la educación o la crianza que se tenga con respecto a cualquiera de los hijos, independientemente del género, del sexo, más bien del menor, pues yo pienso que tiene mucha determinación en la parte de las enseñanzas, de las creencias que se le introyectan a esos menores, a partir de lo que tienen que reproducir. Como te decía en el principio, yo pienso a partir de esta postura de la teoría del aprendizaje, desde el modelado, por ejemplo, vamos modelando y moldeando a esos pequeños para que se comporten de cierta manera. Entonces siento que es como siempre esa supervisión de que lo esté haciendo bien, de que él se vaya como yo pretendo que lo haga, ¿no? Sin considerar el tipo de paternidad omitiva, ¿no? Aquellos padres que de plano pues, ni siquiera eso se preocupa, ¿no? Pero pienso que tiene mucho que ver cómo el papá, en este caso hablando de la paternidad, va a enfocar sus enseñanzas, sus creencias en ese menor, y pienso que tiene mucho que ver en ese sentido desde lo que le enseña con lo que le moldea y lo que le modela, ¿no? Sí, yo coincido con Gus, ¿no? En esta parte
evidentemente los niños van a aprender con base en lo que están observando por parte, ¿no? de los papás y de las mamás, ¿no? Pero sí, justo esta relación, como decías, directamente entre papás e hijos, pues también me da pie, ¿no? A lo que, si yo desde chiquita estoy viendo, a lo mejor, o esta persona que dice que me ama, que me quiere, que me va a cuidar, es con lo que estoy creciendo, pues lo más seguro es que también cargue con un patrón, ¿no? Aunque a lo mejor más adelante yo pueda decidir si ese es un patrón de relación que deseo o no, ya en la adultez, pero al final del día sí tengo como ahí como caer como en una predisposición de, pues es lo que viví, es lo que conozco, ¿no? Entonces, sí voy como de acuerdo en lo que dice Gus frente al modelado y esta parte de la observación, ¿no? Frente a los niños con los papás y principalmente ahorita que decías en especial de las niñas con el papá, ¿no? Para que luego nosotros con papás no nos quejemos que el noviecito le trata mal a la hija, ¿no? Sí. Queridos seminautas, se nos va el tiempo rapidísimo, manden sus preguntas, ya tenemos muchos conectados, no se despeguen, ya volvemos. Amigos, muchas gracias por estar aquí con nosotros en su programa Simichat. Muchas gracias a todos los que nos están siguiendo, a Fanny, Luke, muchas gracias a Ale Ortigosa, a Vero Correa, a Leobardo, a Pilar Monroy, a Mari Pozos, a Jorge Rivera. Denme un segundito porque por acá tenemos más saluditos, ¿De what? Ajá, no, de aquí de Facebook, a Miguel Muñoz, muchas gracias por estar por acá, a Luis Scott, a Blanquis Pérez, a Gel Lucía, y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y justamente la página también. Ay, cierto. A Lupita Calis, Armando López, Sandy Martz, Juve Díaz, Maggie Román, Luis Salgado, Lourdes Álvarez, Diana Salazar. Antes no daban un tentempié. No entendimos, la diferencia es el respeto. Puede ser, a Lime Sanz. Bueno, ojalá nos aclares esto del tentempié, no lo entendimos muy bien. Bueno, entonces, ¿en qué regresamos, Pau? Bueno, justo esta parte que comentabas de si la manera en cómo nos relacionamos, principalmente los papás, es con las niñas, ¿no? También es como pauta para el tipo de relaciones que puedan establecer. Y también me pongo a pensar de papás con niños, ¿no? Si yo le puedo decir, bueno, a lo mejor poniéndome de ejemplo como si fuera un papá varón, ¿no? Yo le puedo decir a mi hijo, que trate a las mujeres de muy buena forma, con respeto, pero si mi hijo me ve que me estoy agarrando a chanclazos con la mamá, que le estoy diciendo que es una tal por cual, que le estoy devaluando, minimizando, mi hijo va a decir, bueno, ¿y tu doble mensaje para dónde me va a llegar, no? Entonces, lo que va a agarrar mi hijo definitivamente no va a ser que yo le diga que respete a las mujeres, ¿no? Sino definitivamente va a ser esta parte de normalizar o naturalizar la violencia y justamente, pues, puede tomar también esta parte de que a las mujeres, ¿no? Ya en las relaciones pues se les puede maltratar porque fue lo que vi también con mi papá, ¿no? Entonces, esta parte también como también como tomar que los hijos perfectamente van a, o más bien los papás tienen definitivamente un gran papel, ¿no? Sobre la crianza con los hijos y el mensaje que les están enviando. Y que yo lo veo no solamente desde esta parte tal vez cognitivo-conductual, sino desde la teoría del apego. Finalmente, si hay un padre ausente, por ejemplo, uh-huh. Pau, por ejemplo, la tendencia del niño va a ser a buscar uh-huh. El cariño en otras personas. Al principio va a buscar de manera desesperada el cariño de papá. Eventualmente, el niño o la niña va a tratar de buscarlo en otro lado y va entonces a buscar va a encontrar relaciones de codependencia uh-huh. muy probablemente, uh-huh. ¿no? Si de repente encontramos que hay un apego del padre hacia el niño, niña, uh-huh. independientemente, donde hay un apego seguro, pues evidentemente en un futuro sus relaciones serán muchísimo más saludables, ¿no? La presencia del padre en el apego y en la seguridad del niño, pues también es importante, ¿no? Exacto. Aunque, claro. Así vas.
Perdón, Luis, es que dijiste algo bien importante. Ahorita que hablas sobre el tema del apego, ahí justamente entramos, creo yo, en lo más importante del tema, que es el involucramiento de un padre en la crianza del hijo, ¿no? Aquellos padres autoritarios del pasado, digo, de buena manera, pareciera que lo veo así, que están desapareciendo, se vuelve obsoleto, porque nos damos cuenta que pues esas prácticas se van perdiendo, van menguando. En el presente me he topado más bien con padres que incluso parece que les da vergüenza decir, pues yo estoy al cuidado de mis hijos, en el trabajo voy a inventarle algo a mi jefe, a mi jefa, para ver no sé, una enfermedad, un tema así, pero quiero ir al festival, ¿no? Del Día del Padre, o aunque sea el Día de la Mamá, pero quiero ver a mi hijo porque me encanta verlo como hombre. A veces me he topado con personas que ejercen esa paternidad como con tipo, no sé si llamarlo así, vergüenza del rol. No me tocaría, pero lo hago porque me nace, porque quiero. Y entonces entramos en esa parte del tema de involucrarte con tus hijos como padre, por justamente esos temas del apego. Por ejemplo, se genera un apego seguro, implementas ese desarrollo cognitivo, mejor rendimientos escolares, menores problemas de conducta, incluso en los niños, ¿no? Que incluso hay algo que yo le digo a los usuarios siempre que nos buscan, ¿no? Le digo, hay mucha talacha, ¿sí? Involúcrate con tus hijos, sí, pero es para ahorrarte trabajo en el futuro, ¿no? Porque depende de cómo te hagas presente ahora, los problemas que vas a prevenir hacia el futuro. Claro. Incluso si sabes cómo por ejemplo, desde la crianza positiva, a lo mejor no es de talacha, Gus, es de paciencia. Eso sí, ¿no? Tanto para mamá como para papá, que desde la creencia positiva hablan de algo muy interesante: los sexos no son los que educan, educa la vinculación emocional, ¿no? Para tener hijos que sean autónomos, que sean independientes, que sean seguros. Pero ciertamente te vas a evitar muchísima chamba a futuro. Ejemplo de ello es cuando un niño es un niño que tiene un apego seguro, pues un niño que tiene buena autoestima, va a ser un niño que explora, va a ser un niño que investiga, va a ser un niño que aprende, va a ser un niño que va a seguir límites, es un niño que va a seguir reglas, y te vas a evitar muchos corajes cuando sean niños más grandes y cuando sean sobre todo adolescentes, que es la parte que menciona Gus, ¿no? Te vas a ahorrar muchos conflictos a futuro, que yo creo que esa es una de las principales diferencias, ya tocando como tal el título del programa, entre los padres autoritarios y las nuevas paternidades, Pau. Es que los padres autoritarios, yo siempre, no sé si estén de acuerdo conmigo también, me encuentro con la queja de no me obedece. Exacto. Dice Vidal Esmil que si quieres que tus hijos obedezcan, mejor los lleves con el encantador de perros, con César Millán, porque solo los animales obedecen. Y la otra queja súper común es que cuando yo estoy ahí me hace caso, pero apenas me volteo y desobedecen, ¿no? Porque finalmente no estás educando sobre el valor, estás educando sobre del miedo. Esa es una de las desventajas, desvirtudes de ser un padre autoritario, que en cuanto no estás presente con tu autoridad, bueno, la van a desacatar, y entonces en la escuela te van a estar llamando constantemente y demás, porque, vuelvo a insistir, no estás educando dentro del valor. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los premios y con los castigos, sobre todo con la cuestión de los premios, que estamos muy acostumbrados a ellos, Pau, Gus. De repente, cuando queremos que él tenga una conducta que sabemos que en sí misma es buena, no la van a hacer, porque desde el mismo momento en el que estamos premiando porque la hagan, le quitamos el valor a esa conducta, porque yo sé que tú no puedes hacerlo y por eso te tengo que premiar para hacerlo, ¿no? Exactamente. Y entonces nos vamos hacia lo externo y después ya no encontramos cómo compensarlos. A diferencia de la nueva paternidad, que nos vamos sobre las emociones y los valores, ¿no? Sí, y deja tú esto que me gusta lo que comentas, ¿no? A lo mejor de primer momento tengo efecto, digamos, positivo, ¿no? Contra un premio, pero después ya, no sé, si yo le daba un chocolate e hizo lo que yo quería, pues a lo mejor el chocolate ya después no me va a funcionar y me va a pedir a lo mejor 2, y a lo mejor
todavía puedo solventar 2 chocolates, pero va a haber un momento en que los chocolates ya no me van a servir y voy a estar incrementando, ¿no? En esa necesidad o esa exigencia que mi hijo me va a estar pidiendo. Entonces, nos vamos a en algún momento a toparnos con pared, porque también ya aprendió que va a tener algo, ¿no? Y muchas veces tenemos que hacer las cosas y no necesariamente vamos a obtener algo. Entonces, pues ahí lo vamos a tirar sobre la frustración. Esta parte, antes de que se me olvide, ¿no? De las paternidades autoritarias, como decía, sí crea, ¿no? Y cría hijos con miedo, también hijos cohibidos, hijos con muchas inseguridades, hijos que, como decías, Gus, en algún momento de la vida, ¿no? Esta talacha de que te la puedas evitar, te va a generar, muchas veces cuántos papás no hemos visto, que siguen manteniendo a los hijos, que tienen 1000 años estos hijos, pero los hijos, por miles de razones, a lo mejor una de estas es el miedo hasta de ir a pedir un empleo. ¿Por qué? Porque no me siento seguro, ¿no? Ya en la adultez, de ir a tocar puertas o de moverme por sí solo, porque el mensaje que me enviaron mis papás es que pues no la voy a hacer, ¿no? Entonces, son hijos totalmente inseguros, y hay que tomar en cuenta que también una paternidad activa lo que va a hacer es hijos sanos, ¿no? Hijos que se sientan seguros en su entorno y que, se van a dar cuenta que se van a topar con adversidades, pero que tienen esos recursos o van a encontrar alternativas para poder solventar o arreglar esas adversidades, ¿no? Claro. Que justamente, hablando de ese tema de las diferencias, ¿no? De los padres tradicionales o los padres autoritarios contra estas nuevas paternidades, entramos en esa diferenciación del padre que solamente educaba porque así tendría que ser, contra esos padres que ahora se involucran, se involucran no porque estén obligados, sino porque se dan cuenta que también pueden hacerlo, y se dan cuenta también estos padres que hay ganancias de involucrarte en el aspecto emocional de tus hijos, en la crianza, en no delegar esto como una obligación de solo las mamás, ¿no? Claro, y justo, aquí Miguel Muñoz nos pregunta, ¿en caso de divorcio es más complicado ponerse de acuerdo para participar en la educación de los hijos? Lo pone como comentario y me da la impresión que sí, ¿no? Es complicadito. Sí y no, es decir, sí, cuando como pareja terminan con conflictos, exacto, no cuando pueden resolverlo de manera asertiva y tienen un diálogo sobre una educación asertiva con los hijos, ¿no? Y cuando entienden finalmente que esos acuerdos son por el bien de los niños, no por el bien de ellos. La recomendación, hay que dejar de darse hijazos. Exacto. Y realmente verlo por el lado del bienestar emocional de ellos. A lo mejor lo vemos por el tema de la pareja, no hay que centrarse en ello. Gaby Fernández, una experta en apego positivo, que a mí me encanta seguirla, dice: la mente en la mente del niño. Pues de alguna manera hay que preguntarse cómo mis acciones con respecto a mi pareja le va a afectar, o a mi expareja, o en este caso, le va a afectar emocionalmente al niño. Que les decía, ahorita vamos a hacer un ejercicio, si me dan chance. En realidad no es tan complicado, por eso es lo que le decía a Gus ahorita. No es una talacha tan grande cuando tenemos una estructura y un esquema. Lo que va a requerir es una infinita paciencia, y sobre todo de nosotros como papás, que pues como hombres, varones del sexo masculino, pues tenemos toda esta idea de la agresividad y la testosterona, y somos los que regañamos. Pues de mucha paciencia, mucha tolerancia, dice Marisa Moya, igual de psicología de crianza positiva, de tener un cerebro integrado, porque pues al final nosotros somos los que educamos emocionalmente a los niños y regulamos sus emociones. Entonces, como lo comentabas también, Gus, pues a través del moldeamiento, del modelamiento, es como vamos a enseñar a que nuestros hijos emocionalmente sean íntegros. Justo. Tenemos un minutito. Perdón, ¿Sí, tiempo? Sí, un minutito. Solo para cerrar, recordé un principio de la Convención Internacional que organiza la UNICEF para los derechos de los niños, que me encanta demasiado, que se utiliza ahora en la justicia, que es el principio del interés superior del niño, ¿no? Niño, adolescente. Exacto. Que se prioriza ese bienestar de los menores, no tanto la justicia está obligada
a no ver esa parte, bueno, no es que no se vea, sino a que no, tratar de que no influya de todo esta dicotomía del género, de lo femenino masculino, quién tiene que hacer qué, sino como interés superior, ver el bienestar emocional del menor, sea papá, sea mamá, o sea, sea incluso un tutor, ¿no? Claro, rapidísimo, justo ahorita yo decía que sí es complicado, porque ahorita lo que mencionabas, ¿no, Luis? Cuando terminamos en una situación de pelea, pues muchas veces, pues evidentemente nos va a costar mucho trabajo establecer una comunicación, y muchas veces se utiliza a los hijos solo como objeto de manipulación, ¿no? Para el contacto. Y ahorita lo que decías también, Gus, me pareció bien interesante, porque más que decir, ay, es tu hijo, es mi hijo, a ver, espérame tantito, es un derecho del niño, ¿no? Poder establecer la comunicación con los papás. Lo que se termina es la relación de los papás, no de los hijos. Sí, o sea, la paternidad es la que no acaba. Lo que puede terminar es la relación. Entonces, más que, es que es mi hijo, es tuyo, no sé qué, es un derecho de los niños que tienen el ver a los papás, y por eso también, como decías, los tribunales están ahí para las visitas, en lo que llegamos a un acuerdo. O sea, si tú y yo por fuera no podemos llegar a un arreglo, pues aquí están los tribunales para que los niños puedan estar por lo menos un momento con la parte que no está teniendo al niño por el momento, pues ¿no? Es que imagínate, se les desintegra la tribu. Pero bueno, volvemos porque se nos va el tiempo rapidísimo. Bien, queridos y mi amigos, ya estamos. Que no se escucha. ¿Sí? No se escucha, ¿ya? Bueno, les decía, vamos a hacer un pequeño ejercicio sobre crianza positiva para que se den cuenta que realmente no es tan complicado. Gus, te pregunto a ti, vamos a suponer algo muy simple. A tu hijo se le poncha el balón de fútbol que tanto le gusta y está llorando. ¿Tú qué haces? ¿En el momento en el que se le poncha? Ajá, está llorando y se acerca a ti porque se le ponchó. ¿Qué le dices? Le hago ver que pues es normal que se ponga triste, o trato de escucharlo, ¿no? De dejarlo que se exprese. No, jamás le diría que no lo haga, que no llore. Escuchado, ¿no? ¿Y con respecto a su balón? Niños no lloran. Que después podemos conseguir otro. Bien, vamos a suponer que la demanda de tu hijo es un círculo rosa.
Lo que hace Gustavo al decirle que es normal que llore, que se ponga triste porque es un balón que él quería mucho, es responder con el mismo círculo rosa. A eso se le llama apego positivo. Cuando eres responsivo de la misma manera. Tu hijo tiene una demanda que es un círculo azul, círculo rosa, estoy bien daltónico, y tú le respondes con un círculo rosa, ¿no? Pero vamos a suponer que el niño llega llorando y tú le dices, ya, no pasa nada, después compramos otro. A eso se le llama apego evitativo. Le estás dando, te está pidiendo un círculo rosa, pero estás respondiendo con un triángulo rosa. ¿Se le parece? No. Pero no es igual. Tiene el mismo color, pero tiene otra forma. Le estás ayudando, pero no estás viendo sus emociones. O sea, como que lo quieres calmar, pero no respondiendo a la parte emocional. Exacto. O sea, ya no pasó nada. No pasó nada, después te compro otro. Sí le estás ayudando a resolverlo, porque pues le estás diciendo que puedes comprar otro y se soluciona lo del problema del balón. Pero no te estás enfocando a sus emociones. Este tipo de apego se le llama evitativo. Esto pasa frecuentemente en muchas familias que dicen, yo sí tengo acercamiento a mis hijos, pero de repente llega el niño estresado porque tiene un examen y la mamá o el papá le dice, ya calma, estudia más. No te enfocas en la ansiedad, no te enfocas en el miedo que tiene, te enfocas en resolver lo que le preocupa. Está bien, pero también hay que ver la parte emocional, porque si no le das algo similar, pero que no es lo mismo, pero es igual. Hablando de eso es... como ejemplo que cabe específicamente en este punto, la señora que sale gritándole en el sismo a su niña, creo, un niño insultándole que se callara, le iba a dar unos buenos, ¿no? Cuando el niño está en una crisis de ansiedad, de miedo por el temblor, ¿no? Ahí nos damos cuenta de algo parecido, ¿no? Okay. Ahora, vamos a suponer que tu niño llora por la cuestión del balón. Y a veces le respondes con un círculo rosa, otras veces con un círculo verde, otras veces con un triángulo rosa y otras veces con algo que no sé qué es, pero está medio raro, ¿no? A tu hijo lo confundes, lo metes como en una especie de paradoja porque no sabes cómo vas a reaccionar. A veces puedes responderle emocionalmente bien, a veces lo evitas, a veces no le haces caso, y eso se le llama un tipo de apego ansioso evitativo. Ansioso desorganizado. Y lo que va a provocar en tu niño es que de repente no sepa cómo reaccionar. Y entonces esto va a crear niños que estén siempre apegados a tu falda, o que no sepan tomar decisiones, o que no sepan aventurarse, que no sepan arriesgarse, que no exploren. ¿Por qué? Porque yo sé que si me porto mal, que si tengo malas acciones, que si lloro mucho, que si hago berrinches, en una de esas tantas malas conductas voy a tener un circulito rosa. Exacto. Y entonces voy a portarme cada vez más mal, porque así aumento la probabilidad de tener más apego de mi mamá o de mi papá, ¿no? Claro. Pero tú te vas a enfrentar a un montón de conductas desadaptativas o malas conductas o malos comportamientos de tu hijo, ¿no? Y hay ocasiones, Gus, Pau, en que tu hijo te pide, pues igual el circulito rosa, y tú le das algo súper extraño, ¿no? O a veces no le das absolutamente nada. Y eso se le llama un apego desorganizado, y es el peor que puede existir, porque le estás diciendo a tu hijo, no me importas. Que es lo que decíamos de la paternidad ausente. Ay, ya me llevé todo el bloque, perdón. No, pero está súper bien. Bueno, ahorita que decías esto, me viene a la mente algo que me tocó ver en un hospital psiquiátrico. Yo solo iba como invitada, ¿no? Y el psiquiatra en ese momento les ponía una dinámica justamente a los papás ya de hijos adultos, sí, de adultos, con un cuadro de esquizofrenia. Estaban papás y mamás, y si podía haber otro familiar, adelante. La mayoría de esos familiares eran mamás, pero la instrucción era muy clara. Habla de tu hijo como si
como adulto que es, ¿no? Y lo que hacían las mamás era hablar anulando a este hijo o hija como adulto, ¿no? Y lo ponían como niños, ¿no? Se expresaban, es más, decían, es que mi niño o mi niña, y los únicos que sí hablaban, a lo mejor, si tú quieres desde esta forma, o entendieron muy bien la instrucción, porque fue muy clara, y las mamás nos vamos por otra parte, pero los papás fueron los únicos que pudieron hablar de sus hijos como adultos. Pero algo que fue muy curioso es que desde la esquizofrenia, algo que se ha visto es que los hijos en su momento de desarrollo no importaban en esta parte del apego, ¿no? Exacto. Entonces desorganizaron a los hijos con esquizofrenia. Podrán estar en otro planeta sin ser peyorativa, pero algo que sí van a tener claro desde su realidad es que algo en la familia, dejen ustedes abuelitos, tíos, primos, no, papá y mamá, algo pasó para que hubiera esa desorganización, y te lo pueden decir clarísimo. Así. Pues que otra vez se nos fue el tiempo, perdónenme, me llevo el bloque, pero espero que les haya dado un poco de luz sobre cómo responder emocionalmente a sus hijos. Se dan cuenta, no es tan complicado. Ya volvemos. Amigos, muchas gracias por continuar con nosotros en su programa Sin Mi Chat. Ya estamos en el último bloque, y justamente ahorita de lo que hablábamos, que se nos hizo sumamente importante e interesante lo que nos compartía ahorita Luis, es esta parte de poder reaccionar emocionalmente, ¿no? Y como les decía, sí, en este ejemplo que también se me vino a la mente de los papás con hijos con esquizofrenia, es que difícilmente un papá, ¿no?, o lo que se veía es que difícilmente se podía abrir emocionalmente, porque estaba como esta figura rígida, pero actualmente ya como dices, no es difícil. Pero es que ni siquiera es difícil, Pau Gus, porque muchos pensamos que abrirnos emocionalmente con los hijos es contarle mis broncas, mis traumas, hablar de mis... No, es responder emocionalmente a sus necesidades emocionales. Si tu hijo está llorando, pues explícale qué es la tristeza, acompáñalo emocionalmente. Si tu hijo está enojado, explícale qué es la furia, qué es el enojo, ayúdalo a calmarse. No te vayas por la tangente. Perdón, otra vez, es como si de repente, insisto, llega tu pareja y te quiere hablar de sus problemas y la mandas a su cuarto a que se calme sola para que después te cuente. No evites eso, apóyalo emocionalmente. No te va a estar pegado ahí, todos tenemos nuestra dosis de abrazo y ya, ¿no? Al rato se va a ir a jugar y no pasó nada. No es complicado, no es que tengas, te digo, que abrirte, solo responde emocionalmente a eso. Y justo quizá una tarea como adultos nos cuesta mucho trabajo, porque a lo mejor no nos enseñaron justo a la parte emocional, y muchas veces cuando nos preguntan, ¿cómo estás? Bien. Mal, bueno, y le paras de contar, pero es difícil que llegues con una persona y le digas, estoy triste, ¿no? Porque no, hasta la otra persona, ¿y ahora qué hago con esto, no? Con esta información que me está dando, pero quizá cuestionarnos a nosotros cómo nos estamos sintiendo el día de hoy, ¿no? Y darle un nombre, ¿no? Nada más, ya no nos vayamos a otros niveles, ya con el simple hecho de empezar a reconocer cómo nos estamos sintiendo y qué nombre le podemos dar o qué apellido, porque podemos decir que bien qué, ¿no? Eso también nos va a ayudar como para poder identificar que nuestros hijos o están tristes, están enojados, están alegres, lo que sea, ¿no? Y poderles reflejar también esa emoción, ¿no? Claro, y que también, bueno, muchos hombres tienen ese interés, ¿no?, en participar en esas actividades relacionadas con el desarrollo, con la salud, la educación de los hijos. Y ahorita recordé que cuando yo estaba ya hace un tiempo en la época escolar en el Politécnico, recuerdo que tienen un programa que implementan sobre la licencia por paternidad, ¿no? Y que ellos, todos los trabajadores del Politécnico, que es un ejemplo claro, en aras de seguir fomentando este involucramiento del papá en la crianza y educación de los hijos, hacen un curso, ¿no? Un tipo curso, digamos, que requiere de mucho tiempo, ¿no?, para poder concientizar a los padres de la importancia en la crianza, en la educación de sus hijos,
y por lo que mencionabas, Pau, sobre que a veces pues, no precisamente nos enseñan, no nosotros a veces no aprendemos desde pequeños cómo podemos ser este tipo de padres, ¿no? Padres que se involucran, que también saben que hay una corresponsabilidad en la crianza con nuestros hijos, pues digo, este tipo de políticas públicas o de programas, ¿no? Creo que son muy importantes que se siguieran implementando en las instituciones, ¿no? Claro, y esto que mencionabas de la vigencia por paternidad, me viene a la mente como de redefinir a la masculinidad, ¿no? Siempre pensamos que a la que se le va a dar como solo esta incapacidad justamente para poder tener al bebé y recuperarse, pues es a la mamá, pero los papás a veces en los trabajos, bueno, casi había que pedir permiso, o en muchos trabajos aún se tiene que pedir permiso para ir al parto, ¿no? Entonces, para estar ahí presente, y lo que se está buscando desde redefinir a la masculinidad es que los papás también se involucren de una manera activa, que también a lo mejor, porque también hay artículos que hablan hasta como de un proceso como hasta de recuperación también por parte de ellos, ¿no? O sea, sí, ellos no tuvieron al bebé físicamente, ¿no? No parieron, pero pues, al final del día es como un nuevo proceso. Entonces es redefinir y saber que los papás también quieren estar involucrados, y muchas veces, como decías, desde el trabajo, pues te doy el día, pero regresas mañana, ¿no? O sea, ahí ves que todo esté en calma y vuelves. Y no, los papás también quieren estar ahí. Con todo y nuestras diferencias, yo sí creo que de repente no es emparejar de repente lo que pueda hacer mamá con lo que pueda hacer papá, porque lo vivimos de manera diferente, ¿no? Yo me acuerdo de mi bebé, me decía su mamá, es que siéntela, habla a la bebé, y yo decía, no siento nada, ¿no? Lo vivimos de manera diferente. Exacto. Ustedes interactúan a lo mejor con el bebé desde antes, nosotros vemos una mujer embarazada. No, es diferente. Igual en el ejercicio de la paternidad tenemos nuestras diferencias. El punto aquí es estar, como lo comentaba Gustavo, emocionalmente involucrados, participar, dejar de lado esta idea del ayudar, sino ejercer la paternidad, incluso desde antes del embarazo, durante el embarazo, después del embarazo y durante toda esta gran chamba ahí, que es la educación, ¿no? Claro, pues ahí la paciencia, háblenos a la línea. Claro, y justo quería llegar ahorita por lo que comentas, Luis, en la necesidad de combatir justamente ese machismo en la paternidad, para concientizar a los padres de esa importancia de su rol y de compartir las tareas con la mamá, ¿no? Es compartir más no ayudar, es corresponsabilidad de ambos, ¿no? Y creo que se trabaja mejor, decía un familiar por ahí, a veces fíjate, es un dicho que no tiene nada de intelectual, pero decía, huevón trabaja doble. Y entonces ahí recordé de esa parte de lo que te decía al principio, ¿no? De no hacer lo suficiente con tus hijos para que después te aligeres esa chamba, y como equipo, pues qué mejor, ¿no? Claro, esta parte de aligerar la chamba también, como dicen, justamente se leía también un artículo sobre la ausencia de los papás, ¿no? Y que en México, bueno, pues sí hay un estimado, obviamente, de cuántas mujeres nos convertimos en mamá o cuántas mujeres tenemos hijos, ¿no? Aquí en México, pero no se sabe exactamente cuántos hombres se convierten en papás, ¿no? Por esta ausencia, ¿no? Que se puede dar y decir, bueno, patitas, ¿para qué te quiero? Porque también existe eso, ¿no? Esas personas, esos hombres que desde otra masculinidad, desde una masculinidad machista, pues dicen, bueno, no estoy preparado, no, me quiero evitar esta crianza, compromiso, ¿no? Y pues también pues está como desde su, entre comillas, su libertad, pues de hacerse a un lado y dejar a las mujeres solas. Sin embargo, entiendo que también desde la parte legal, pues está esta, bueno, valga la redundancia, la parte donde las mujeres también podemos actuar, ¿no? Como más allá de que tú y yo seamos pareja, como dicen, esta corresponsabilidad y ejercer, ¿no? Algo que también te corresponde, ¿no? Claro, y que no es tan complicado, nos queda 2 minutos, no dice Paquito. En realidad ni siquiera se trata de estar pegado a tu hijo todo el tiempo, porque a lo mejor como papá creemos que es así. Los hijos, por naturalidad, y lo más humano que podemos hacer por ellos es crear hijos autónomos. No necesitas que estés ahí, digo, salvo la primera infancia, que necesitan estar ahí siempre súper pegados. Después ya no. Yo te diría a manera de conclusión, porque se nos va el tiempo, es que te arriesgues como papá, no pasa nada, es súper divertido.
lee un poco, estudia un poco, te vas a dar cuenta que teniendo un poco de conocimiento, un poco de estructura, teniendo un poco de conocimiento, nada más es cosa de tener más paciencia, eso sí nos toca a todos, y pues si necesitas trabajar en ello, pues ahí sí llámanos, porque pues como lo dice Gustavo, te vas a ahorrar mucha chamba futuro. Exacto. Y justo rapidísimo, me gusta mucho esta palabra de la paciencia, también en un espacio que tuve la oportunidad de compartir, había colegas que decían, mira, muchas veces como papás o como mamás tenemos esta fantasía de que tenemos al hijo perfecto, dejen ustedes, desde la parte física hasta que imaginamos que nuestros hijos van a tener doctorados, postdoctorados y demás. Y hay hijos que tienen ciertas características que nos rompen toda esa fantasía, ¿no?, que venimos cargando. E independientemente de las características que tengan nuestros hijos, ¿no?, sí hay que tener, y la palabra que ellos utilizaban era paciencia, ¿no?, justamente para esta parte de la crianza, y hacernos de un lado las fantasías que tenemos frente a lo que nos imaginábamos que era tener a los hijos. Y ¿no? Rápido, y también evitar caer en esta imaginativa de lo que creemos de nuestra paternidad. Exacto. Dice Rafael Guerrero, citando a otro autor que ahorita no recuerdo, padres suficientemente buenos. No vamos a ser super papás, super mamás, solo suficientemente buenos. Con eso tenemos. Gus, tu conclusión antes de que se nos vaya, 30 segundos. Sí, y digo también, como decías, pues en caso de que haya alguna duda, alguna situación, estamos en la línea, no, como dice Luis, no sabemos a veces si estamos haciendo bien las cosas, si no nos informamos, ¿no? Pero pues mira, aprovechar ese tipo de apoyo, de ayuda, ¿no?, al alcance de todos, para que pues le puedan echar la mano, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias y muchísimas gracias, amigos, por haber estado por acá, y saludos a Santi y Ale, que también nos ven, y gracias, amigos, por haber estado, y recuerden que el jueves hay un programa más de su programa Sin Mi Chat. Recuerden que ser feliz sí se puede. Gracias, Gus. Bye, gracias.